poderoso de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Podemos tomar nuestro asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios con todo el corazón? Gloria a Dios para siempre. Eran 2 hermanas, por cierto, solteras. Vivían en la misma casa. Sus padres habían partido a la eternidad y ellas decidieron vivir en la misma casa, solteras al fin. De pronto, como suele pasar en algunas familias, tuvieron una diferencia, una discusión. Desafortunadamente, esta discusión fue subiendo de tono. Tuvieron una pelea tan fuerte que dejaron de hablarse. Parecía que iba a ser algo ligero y al siguiente día iban a hacer las cosas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, fue incrementándose el odio entre ellas de tal manera que tomaron una decisión. Vivían en la misma casa, pero ninguna de las dos estaba dispuesta a toparse con ella ni en la misma casa. Y decidieron hacer lo siguiente. Miren nada más, dibujaron una línea en casa. Pusieron una línea con un tape, de tal forma que dividieron la casa en 2 partes. Y cada quien tenía un espacio para sí misma, por supuesto, para descansar, para dormir. Amados hermanos, todo estaba dividido por la mitad, incluyendo la chimenea e incluso hasta la puerta misma. Se cuidaban de caminar solamente por su espacio sin tocar la otra mitad. No se hablaban, incluso procuraban ni siquiera mirarse. No cabe duda que ellas estaban más que enojadas, estaba llegando al odio entre las demás. En la oscuridad de la noche, al estar cada una en su cama, listas para dormirse, cada una, a su pesar, escuchaba la respiración prácticamente de la otra hermana, a la cual consideraban su enemiga. Por años vivieron así, en un sombrío silencio, odiándose. Tal parecía que cada quien será feliz si se muriera la otra. Ninguna de las dos estaba dispuesta a la reconciliación, aunque lo procuraron así algunos amigos y familiares. Esta historia de estas 2 mujeres, ninguna de las 2 quería ser la primera en pedir perdón. Las 2 pensaban que la otra era culpable y debía pagar por ello. Ambas castigaban a su hermana con el látigo de su desprecio. Habían descuidado terriblemente su relación como hermanas. En lugar del amor que debían tenerse, ahora se aborrecían, se odiaban. Ellas pensaban que estaban bien, pero la realidad es que habían dejado de amarse. Se terminó el amor. Libro de Apocalipsis. La palabra de Dios nos habla de una iglesia que se le acabó el amor, se le acabó el primer amor. Libro de Apocalipsis. Los cristianos de una iglesia pensaban que estaban bien, pero realmente habían terminado, habían sucumbido ante el mundo y ya no tenían el primer amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Así como estas 2 hermanas trazaron esa iglesia una línea en casa, una línea donde los cristianos de Éfeso, ellos decidieron no dejar entrar a Cristo en esa línea. Esos cristianos pensaban que sus obras, sus trabajos para Cristo eran suficientes para mostrarle su amor, pero estaban equivocados. Cristo quería su amor antes que sus muchas obras. No importa lo que hagas para Dios, a lo mejor eres un buen cantante, a lo mejor
eres un buen músico, un buen predicador, pero nada puede sustituir el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Aleluya. Los cristianos de Éfeso estaban sirviendo a Jesucristo, pero perdieron el enfoque. Se les olvidó por qué hacían lo que hacían. A los cristianos se les olvidó que lo que hacían debían hacerlo por amor a Jesucristo. Tenían obras, pero no tenían amor. Tenían teología, pero no tenían amor. Sufrían, pero no por Jesucristo. Sufrían por jactancia, aparentar una espiritualidad. Su amor por Cristo era solo de labios. Su sincero amor por Cristo ya no existía. Se esfumó con el polvo del mundo y de la vanagloria. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? La iglesia de Éfeso. En primer lugar, la lección que advierte que las buenas obras no son sinónimo de avivamiento. Aleluya. Libro de Apocalipsis, escrito del 90 al 96 después de Cristo. La Biblia nos enseña que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, preso por la causa de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días estaba el emperador romano llamado Domiciano. Aleluya. Y fue emperador del 81 al 96 después de Cristo. El contexto de Apocalipsis es un contexto de persecución, un contexto en que se había levantado el mismo imperio romano contra la iglesia. Este emperador Domiciano, por ejemplo, obligaba a que los cristianos declararan que el César es el Señor y que el César es Dios. Y en este contexto, el Espíritu Santo, amados hermanos, inspira a Juan para escribir estas palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se presenta esta carta, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un ángel, escribe un libro, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aleluya. Y el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Aleluya. Iglesia en Éfeso, fundada por el apóstol Pablo al final de su segundo viaje misionero. Dice la escritura, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo intentó ir a predicar al Asia Menor, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y dice la escritura que el llamado era hacia Europa. Se le presentó, dice la escritura, entró a un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y enseguida, dice la Biblia, Hechos capítulo 16 versículo 10, pasaron Pablo y su equipo a predicar a Macedonia, a Corinto y a Atenas, es decir, a Europa, a predicar la palabra del Señor. Después de predicar en aquella región, dice la escritura que entonces Pablo, al final de su segundo viaje misionero, llegó a Éfeso y ahí les habló de Cristo. Recibieron la palabra de Dios con gozo. Aleluya. Y Pablo, 62 después de Cristo aproximadamente, su primer encarcelamiento, su primer cautiverio en Roma. Encarcelamiento es un decir, porque estaba en una casa alquilada, pero ahí estaba en arraigo domiciliario. Aleluya. Pablo allí les escribe una carta a los Efesios, una iglesia bendecida, una iglesia fructífera, una iglesia que sin duda amaba a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. El Espíritu Santo estaba operando en la iglesia de Éfeso. Pablo también les escribió Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, bien sean llenos del Espíritu Santo. Una iglesia vigorosa, una iglesia que amaba la verdad, una iglesia que predicaba la palabra, amaba la doctrina, amaba a Cristo con toda su alma. Amados hermanos, ahora, 3 décadas después, el mensaje de Jesús era que habían dejado su primer amor, habían perdido la esencia. Ahora la iglesia en Éfeso necesitaba un avivamiento espiritual. ¿Qué significa avivamiento espiritual? Dar vida a lo que antes tenía vida. La iglesia había perdido la sensibilidad al Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso producía muchos frutos en obras, pero sus corazones estaban estériles. Jesús les dice: yo conozco tus obras. Pues si alguien lo dudara, Cristo conoce las obras de cada uno, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que decimos, conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostarnos, conoce cada cosa y por qué motivo hacemos cada cosa. Yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo se presenta a la iglesia, así como que la iglesia no tiene necesidad de presumirle al Señor Jesucristo: mira, Señor, lo que he hecho para ti, mira lo que hice para ti, mira, ahora hice esta obra para ti. No es necesario. Yo conozco
conozco tus obras. En el griego, oída, aleluya, que significa, amados hermanos, una total claridad de visión mental que fotografía todos los hechos de la vida tal como suceden, aleluya. Cristo conoce todas nuestras obras. Él es Jehová que escudriña la mente y que prueba el corazón, aleluya. Nuestro Dios no está escondido. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. Rindámonos al Señor Jesucristo. Él es todopoderoso. Él nos ama y le dice a su iglesia: yo conozco tus obras, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ahora era una iglesia que trabajaba para el Señor, que servía al Señor. No era una iglesia apática, mi hermano. Dice el versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesucristo no dice que eso esté mal, todo lo contrario. Elogia las buenas obras, el trabajo arduo de la iglesia en Éfeso, porque Jesucristo conoce a plenitud las obras y la motivación de las mismas. Cristo observa las obras de la iglesia en Éfeso en particular y corporativamente. Jesucristo no dice que hacer buenas obras sea malo. Lo que es malo es dejar el primer amor. Sus manos trabajaban para Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos adoraban a Dios con sus labios, pero no con sus corazones. Tal como escribió el profeta Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Las muchas actividades de la iglesia no significan que la iglesia esté lleno del poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la iglesia en Éfeso tenía su agenda llena de actividades, el año lleno de actividades, pero su corazón estaba vacío. Los cristianos de Éfeso dieron a Cristo sus obras, pero no sus vidas, aleluya. El Señor es digno de la gloria, es digno de la honra, digno de la alabanza, aleluya. Damos a Cristo tal como nos enseña el Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, el Shema: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, aleluya. A Cristo no se le puede mentir, no se le puede engañar. El Señor conoce a su iglesia, aunque queremos planes, que tenemos tantos recursos, que tenemos tantas cosas en la iglesia de Cristo. Lo que Dios está buscando, no está buscando las sillas, no está buscando el edificio. Dios está buscando el corazón. Dios está buscando que nos humillemos. Dios está buscando que nos rindamos a Él en espíritu y en verdad. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. Insistimos como pensar que Dios busca nuestras obras, que busca nuestros recursos, que Dios busca nuestro dinero. Oh, si yo me agregara a esta iglesia, esta iglesia será muy bendecida, creo que les voy a hacer el favor de agregarme. No, mi hermano, nosotros somos los beneficiados, que el Señor conoce nuestras obras, aleluya. La iglesia de Éfeso, aleluya, vivía en una ciudad muy importante en aquella época. Sin embargo, también era una sociedad entregada a la idolatría, entregada a la hechicería. Ahí en Éfeso, por cierto, estaba el templo de la diosa Diana, conocida también como Artemisa. Era Artemisa para los griegos, y los romanos le llamaban Diana. El templo de Diana llegó a considerarse una de las 7 maravillas del mundo de aquella época, entregada en el libertinaje y al paganismo. Pero no importa dónde estuviera la iglesia de Éfeso, si estaban en Cristo, si amaban a Cristo, la iglesia de Éfeso era una iglesia victoriosa, aleluya. Porque no importa dónde vivamos, no importa, mi hermano, el estatus social, el estatus económico donde vivamos, si estamos en Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios para siempre. Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia. Bendito sea Cristo para siempre, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aún estando en Mileto, el apóstol Pablo advirtió y profetizó a los ancianos de Éfeso que iban a surgir falsos maestros. Les dice Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, aleluya. Y amados hermanos, ¿qué otra lección aprendemos? En segundo lugar,
demostrar que los que abandonaron su primer amor necesitan avivamiento. Y el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor empieza elogiando a la iglesia, como decíamos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que amaba la doctrina, amaba la palabra, filtraba con la doctrina de aquella época, amados hermanos, a los falsos apóstoles, y los detectaba que eran falsos. Una iglesia que amaba la palabra, había sufrido, había tenido paciencia y había trabajado arduamente, dice Jesús, por amor de su nombre. O sea que era una iglesia que sí amaba a Jesús. Jesús mismo lo testificó, lo atestiguó, dijo: lo has hecho por amor de mi nombre. O sea que no es suficiente ese amor. Era un amor como para aparentar, era un amor como para decir: somos muy espirituales, Señor, nos tenemos ganados el cielo. Pero el amor que Cristo pide, mi hermano, es un amor diferente, porque el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, aleluya. El amor de Cristo, amados hermanos, busca el sacrificio, buscas seguirle a nuestro Señor Jesucristo, corres la milla extra, valga la expresión, con tal de servir a Cristo y llamarlo con toda el alma, aleluya. Pero tengo contra ti, si hubieran podido evitar ellos terminar esto, quitar esto de la carta, lo hubieran hecho quizás. Espérense, pastor, espérense, hasta ahí llegue, por favor. Queremos quedarnos con los elogios, queremos quedarnos con lo que Jesús dijo bien de nosotros. Pero el Señor había inspirado a su siervo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. En Mileto se despidió Pablo años anteriores, más de 30 años antes, amados hermanos. Se despidió de los ancianos de Éfeso previo a su viaje en Jerusalén. Pablo les dijo que era la última vez que lo iban a ver, y Hechos nos testifica a que ante esa noticia los ancianos de Éfeso lloraron mucho. Hechos 20:37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Amaban a Pablo, amaban a Cristo, amaban la palabra. Pero 30 años después, ese amor por Cristo ya se había enfriado, ya habían abandonado su primer amor. Las lágrimas de amor fueron sustituidas por el trabajo en la obra del Señor. Hay personas que pueden trabajar para Dios, pero no les gusta orar, no les gusta buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, predicaban de un amor que realmente ya no tenían tiempo para amar. Habían dejado el poder del Espíritu Santo para volverse a la ortodoxia, la teología doctrinal. El calor de Dios que hace ferviente el servicio había sido sustituido por el énfasis humano de un simple sistema y programa religioso. Era el mantenimiento de unos programas, mantenimiento de una organización, pero ya no estaba Cristo moviéndose. Cómo necesitamos un despertamiento espiritual. Cómo necesitamos el soplo del Espíritu Santo en esta época una vez más. Cómo necesitamos que suene la trompeta de Dios, la trompeta de los profetas de Dios, y que anuncie la palabra de Dios una vez más. Cómo necesitamos que los altares sean despintados una vez más por las lágrimas de los creyentes y por las lágrimas de aquellos que se están convirtiendo. Cómo necesitamos el amor a Cristo. Y el Señor le dice a la iglesia: está bien, has sufrido, está bien, has servido, está bien, estás haciendo esto, qué bueno, pero no puedes dejar lo más importante. Lo más importante es la presencia de Dios, lo más importante es amar a Cristo, lo más importante no es el dinero, no es la casa, no es la ropa, no es el carro, no es la troca, no es la casa. Lo más importante es amar a Cristo con toda el alma. Gloria a Cristo para siempre. Pero que esto no se le podía engañar, porque el Señor te consolaba y decía: no, yo amo mucho a Jesús. Pero el Señor corrió el velo y se les dijo: realmente no me amas, no tienes tiempo para mí. Para ti son más importantes otras cosas que mi presencia. Son más importantes otras cosas que mi palabra. Mentira que me amas. Mentira que estás conmigo, dice el Señor. Amados hermanos, la iglesia de Éfeso amaba la ortodoxia, es decir, la doctrina, pero habían descuidado la presencia de Dios. El celo por la doctrina es importante, pero no es suficiente. Es bueno defender la doctrina, pero es malo dejar el primer amor. Los fariseos, las sectas judías, amaban la ley más que al Dios que otorgó la ley. Tenían sus
sus propios pensamientos. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes tenían sus propios pensamientos teológicos acerca del Mesías, acerca del cielo, acerca del pecado, acerca de la salvación. Pero ellos estaban lejos, porque cuando se presentó el Mesías venidero, buena parte lo rechazaron. Ellos se esforzaban externamente en cumplir la ley, cumplir los 613 mandamientos de la ley, pero sin embargo los estaban esforzando en amar a Cristo. Amar a Cristo es todo. Y el Señor le dice a su iglesia en el primer siglo, mi hermano, apenas en el primer siglo le dice: has dejado tu primer amor. No había llegado todavía el segundo siglo, había mucha historia que iba a llegar todavía. No terminaba el primer siglo y la iglesia del Señor ya había dejado a Cristo, ya había dejado su primer amor. Aleluya. Y el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Ahora la iglesia de Éfeso necesitaba ser despertada. El apóstol Pablo, 30 años antes, a esa misma iglesia le había escrito: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo peor no es que necesitamos avivamiento, sino que pensamos que no necesitamos un avivamiento. En esta época hablamos mucho de la gloria de Dios cubriendo toda la tierra, pero ¿cómo es que esa gloria va a manifestarse en las calles de nuestras ciudades si ni siquiera puede fluir en los pasillos de nuestra congregación? La iglesia de Éfeso necesitaba avivamiento, pero es la misma necesidad de la época, de esta época. La iglesia de esta época necesitamos avivamiento, necesitamos despertar de ese sueño espiritual. Muchos cristianos están en un sueño mortal en la oscuridad del alma. Necesitamos fuego en los corazones una vez más, que los manantiales de Dios fluyan en nuestro desierto espiritual, que la lluvia del Espíritu Santo produzca fruto en nuestra tierra estéril, que el valle de los huesos secos cobre vida una vez más, que la trompeta de los atalayas de Dios anuncie los decretos del Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Necesitamos voz de Dios y no de hombre. Necesitamos palabra, necesitamos escritura, necesitamos que hable Cristo, necesitamos quitarlo nosotros para que se manifieste con poder el Espíritu Santo y Cristo sea exaltado y Cristo sea glorificado y su iglesia sea bendecida. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. ¿Qué aprendemos también? La tercera lección que enseña los pasos para salir de esa condición, porque Dios es bueno, no quiere que estemos ahí, no nos quiere allí para siempre, de ninguna manera. Es más, nunca fue su voluntad que estuviéramos allí. Y el versículo 5 nos da la medicina. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay una promesa, hay una invitación, hay una orden de parte del Señor a su iglesia: vuélvanse a mí, tal como el profeta escribió: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Es el llamado de Cristo, el llamado del Padre a través de eso, de toda su preciosa palabra. No solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, el Señor llama a la humanidad a buscarle. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías también profetizó acerca de ello: si vuestros pecados fueren como la grana, y serán blancos como la nieve. Aleluya. Si vuestros pecados fueren como la grana, se fueran blancos como la nieve y serán rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Es el Espíritu Santo llamando a los mortales a buscar su rostro. Aleluya. Y aquí el Señor a su iglesia en Éfeso, su amada iglesia en Asia Menor, le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que analizar, tenemos que evaluar dónde fue que nos desviamos, cómo fue que nos desviamos, en qué momento dejamos de llamar a Cristo como Él debe ser amado. No pensemos las obras que hemos tenido, porque cualquiera piensa que tiene muchas obras, porque dice Proverbios: el necio es sabio en su propia opinión. Aleluya. Pero cuando te acercas a Cristo, te acercas a la palabra, te reflejas en el espejo de la palabra. Cuando te comparas con los demás mortales, a lo mejor sales ganando, ¿verdad? A lo mejor eres mejor persona que ellos, a lo mejor eres más moral, pero la moral no puede sostener esta
consciente que ha caído, ni siquiera está consciente que se ha desviado, ni siquiera está consciente que está autoengañado y que ha dejado el primer amor, ni siquiera está consciente que necesita un despertamiento espiritual, ni siquiera está consciente que necesita buscar la presencia del Señor, ni siquiera está consciente que ha sido desechada por el Dios del cielo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor invita a su iglesia a hacer remembranza. Aleluya. Bendito sea Dios. Es como el profeta Jeremías que escribió. Así dice el Señor: párense en los caminos y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Porque es fácil ser religioso. Es fácil aparentar una religiosidad falsa, por cierto, una religiosidad que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Cristianos que dicen: no, yo voy a la iglesia tantas veces a la semana o tantas veces al mes, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, elevo mis manos para cantar, pero en la casa te olvidas de que eres cristiano, en la casa te olvidas de la bendita palabra del Dios eterno. Por eso dice la Biblia que el Señor busca fruto en nosotros, frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y el Señor le dice a su iglesia: arrepiéntete, recuerda por tanto de dónde has caído. Por cierto, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en aquella época. No era la capital de Asia, la capital de Asia era Pérgamo. Sin embargo, Éfeso tenía más preponderancia, más influencia económica, política e inclusive hasta religiosa. Muchos viajeros y comerciantes pasaban por Éfeso para llegar a Roma. Los ciudadanos de Éfeso se sentían orgullosos de su ciudad. Era una metrópoli de la época, con una población de más de 225,000 personas en su época. Disponía de un gran puerto de mar, estaba cerca del mar Egeo. Por Éfeso pasaba un camino seguro para llegar a Roma, pero la iglesia en Éfeso ya se había extraviado del verdadero camino. Tenían un camino seguro para Roma, pero se habían olvidado que el camino que lleva al cielo no son las obras, aleluya, no son el dinero, no son el estatus económico. El camino que lleva al cielo se llama Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. Ellos decían amar a Cristo. Jesús mismo les dice: y has hecho esto por amor de mi nombre. Pero el amor de los efesios era fingido, era una farsa, era una máscara, una apariencia. Ellos trataban solamente de sostener una institución eclesiástica, una organización eclesiástica. Se enorgullecían de su gran fraternidad religiosa, pero realmente el amor ya estaba ausente de sus corazones. No había amor, había solo estrictas reglas que cumplir. Habían dejado su primer amor. La Biblia, amados hermanos, en algunos lugares ya no es el primer lugar de las decisiones. Sacan estatutos, sacan reglamentos, sacan esto y aquello, pero la Biblia la dejan en segundo, tercero o el último lugar. Pero el fundamento debe ser la gloriosa palabra del Dios eterno, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Oh, cuánto amo yo tu ley, día y noche sella mi meditación. La palabra de Dios es el mensaje del cielo, aleluya, y debe ser el fundamento de la iglesia de Cristo, aleluya. Y el Señor le dice a su iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, y dice: y arrepiéntete. O sea que el Señor no quiere que se quede ahí hundida en esta condición espiritual, en esta condición que no le iba a llevar a la presencia de Dios. Dice: arrepiéntete. La palabra arrepiéntete en el griego proviene de una raíz, metanoeo. Es una palabra compuesta, meta, que significa cambio. De ahí viene la palabra metamorfosis, cambio de forma. Y metamorfosis, bueno, de ahí viene metamorfosis, pero también meta significa cambio. Y en esa palabra compuesta de metanoeo, noía, significa pensamiento, significa conducta. Cuando el Señor les dice arrepiéntete, le está diciendo: cambien de mentalidad, cambien de manera de ser, cambien de conducta, cambien de lo que están haciendo. Muchas personas dicen: no, yo siento por esto que estoy haciendo, pero no cambian su conducta, no cambian su manera de hacer. Pero el Señor está pidiendo que cambien. No es un remordimiento, porque sentir remordimiento no es lo mismo que estar arrepentido. Las personas sienten remordimiento, pero no dejan sus malas acciones. Aquel que verdaderamente se arrepiente deja de practicar esos pecados. Arrepiéntete y haz las primeras obras.
obras. Es impresionante porque el Señor habla de muchas obras que hace la iglesia, pero al mismo tiempo le dice, haz las primeras obras. A la iglesia que hace obras, le pide que haga obras, porque las obras que estaba haciendo eran del desagrado del Dios eterno. Necesitaba pues un despertamiento espiritual la iglesia de Éfeso. Amados hermanos, un avivamiento. Hay avivamiento cuando hay una convicción profunda de pecado, una búsqueda ansiosa que lleva a aborrecerlo en todas sus manifestaciones. Hay avivamiento cuando el arrepentimiento es ferviente, profundo, seguido por una sincera restitución. Necesitamos un despertamiento espiritual. Esta iglesia pensó que lo obtenía todo, pensó que eran simplemente aplausos, pero el Señor, que escudriña la mente y que prueba el corazón, le dijo cómo estaba su corazón. Que Dios nos ayude a no apartarnos de Él, que Dios nos ayude a ser sinceros con Dios, que Dios nos ayude a arrepentirnos siempre y a caminar en la santidad del Dios Todopoderoso, porque el cristianismo es más que una religión. El cristianismo significa seguir a Jesucristo, el Rey de la gloria, aleluya. Y cuando sigues a Cristo, cuando sigues sus pisadas, sientes su presencia. Tú nunca estás solo. Ahí está Jesucristo con nosotros. Ahí está su gracia, ahí está su callado, ahí está su bendición. Es el Dios Todopoderoso que está con aquellos que lo aman. Y Él dice en su palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, aleluya. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de adorarlo, es tiempo de volvernos a Él, aleluya. Puestos de pie si son tan amables. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. Gloria a Dios para siempre, aleluya. ¿Qué te habló?